Buenos días, queridos estudiantes. Continuando con las temáticas de este tercer periodo, el segundo contenido que vamos a desarrollar es el relacionado a la homotesia, que también es una transformación en el plano cartesiano, lo cual es de la siguiente forma. Este tema de la homotesia la di en 5 aspectos. Vamos a hablar qué es la homotesia, los elementos que la componen, los tipos de homotesia, los ejemplos que podemos relacionar y unos videos que les ayudarán a profundizar en esta temática. Iniciamos hablando qué es homotesia. Una homotesia es una transformación geométrica que mantiene la forma de la figura pero no el tamaño. Esta se construye a partir del centro de homotesia y el factor de homotesia. Las figuras generadas mediante una homotesia son semejantes a las figuras originales. Sus lados correspondientes son paralelos. Entonces, en sencillas palabras, lo que nos quiere decir es que una homotesia, cuando se practica una homotesia, la figura puede cambiar el tamaño, puede ser más grande o más pequeña, todo dependiendo de ese factor por el que estamos trabajando. Veamos los elementos. En la homotesia se tienen dos elementos que son esenciales. El primero, el centro de homotesia. Es el punto a partir del cual se trazan rectas hasta los vértices de la figura que se va a transformar. Y el factor de homotesia es el cociente de las longitudes de los lados correspondientes de la figura y de su imagen por homotesia. Entonces, estos dos elementos los podemos ver más claros en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, veamos los tipos y ahorita vemos los ejemplos. Se pueden presentar dos tipos de homotesias, una homotesia positiva y una homotesia negativa. Si la constante k es mayor que 0, la homotesia se denomina directa y en ella los puntos homotéticos están al mismo lado del centro de la homotesia. ¿Sí? Si la constante k es menor que 0, se considera es una homotesia negativa y la homotesia se denomina inversa y en ella los puntos homotéticos están en lados diferentes respecto al centro de homotesia. Entonces recordemos que se tienen dos tipos de homotesias, una homotesia positiva y una homotesia negativa. Hablemos de cuando una homotesia es positiva. Entonces una homotesia es positiva si se dan cuenta que cuando yo al comparar los lados correspondientes o los segmentos correspondientes tienen que ser proporcionales. Ejemplo, yo comparo la distancia que hay del O al vértice A y del O al vértice A', es el mismo factor que se obtiene al comparar de O a B y de O al vértice B'. Siempre se hay que ir manteniendo el mismo factor, el mismo cociente a comparar. Recordemos que esa comparación se realiza mediante el cociente, mediante la división. Entonces, si se obtiene una K mayor que 1, la figura se va a ampliar. Y si se tiene una K que está entre 0 y 1, o sea, puede ser un medio, 0,5, 0,6, 0,3, ¿sí? Ahí la figura se nos va a reducir. En este ejemplo, nuestra figura original es la azul y ya después de aplicarle una homotesia que está entre 0 y 1, se me va a reducir al, por ejemplo, acá se redujo a la mitad. Ejemplo. Cuando una homotesia es negativa, entonces una homotesia es negativa cuando la constante, cuando el factor de homotesia K es menor que 0, o sea, puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 1 medio, menos 0,6, menos 0,8. Lo importante es que ese factor se debe que obtener y fíjese que la homotesia queda inversa al centro de homotesia. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo un factor de homotesia que está entre 0 y menos 1. Por lo tanto, como está entre 0 y menos 1, la homotesia es negativa, es inversa y la figura se me va a reducir.
porque el factor de homotesia está entre 0 y -1. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo de homotesia inversa de una homotesia negativa. Y es que acá es menor a -1. Por ejemplo, -2, -3, -4, -5 es menor a -1. Como acá es menor que -1, entonces la figura se me va a ampliar en una dirección opuesta a la figura original. Y fíjese que está inversa a la original. Y como acá es menor que -1, la figura se me va a ampliar. ¿Sí? Todo depende de esa ampliación de nuestro factor de homotesia. Este tema es muy bonito, es muy trabajado. Recordemos que la homotesia es un tema que lo estamos viendo en todo momento cuando toman una foto, ¿sí? Cuando toman una foto, la vista, nosotros lo que vemos en la retina. eh, También nosotros si nos hacemos un pasillo y vemos hacia el fondo, ahí podemos ver un ejemplo de homotesia. También están las muñecas matrioscas, que son unas muñecas rusas que están una dentro de otra. Y esos son ejemplos claros de homotesia. Aquí yo les dejo 3 videos que les ayudan a profundizar en esta temática de homotesia. Les recomiendo que lo puedan revisar. Es un tema muy bonito de trabajar y yo sé que nos vamos a ir con este tema. Muchas gracias por todo, por su atención, por su colaboración y que Dios lo bendiga, chicos. Muchas gracias.